Hola profesores y compañeros, esperamos que se encuentren súper bien. Nuestro grupo es el grupo número 1 que está constituido por Jacob Sabac, por Wesley del Castillo, por Yomairis Lerma y por mi persona Melanie Giselle Pérez Pérez. Nosotros le vamos a hablar acerca del libro que está constituido por varios capítulos y cada capítulo tiene un tema en específico de qué hablar. En este capítulo 4 se hablará acerca del desarrollo gramatical, pues de la autoría de Karmilov y Karmilov Smith. En este libro, en este capítulo podemos encontrar una serie de temas, como por ejemplo la transformación en ser gramatical. Aquí nos definen lo que es la gramática, nos hablan de los sufijos y prefijos, nos hacen comparaciones con la lengua aglutinante y angloparlante, la lengua así, y también sensibilidad del niño a la gramática, como por ejemplo el giro de la cabeza. Nos hablan acerca del habla telegráfica. Brown también se convertirá en una persona muy importante también en este capítulo, porque Brown es el que da la lista de los morfemas según el orden de aparición, como por ejemplo cuáles son los que aparecen primero, el ing, que por ejemplo corriendo, caminando, ese es el ing, que ellos lo aplican en cuanto al idioma inglés. También nos hablarán acerca de la complejidad de las palabras en cuanto a la longitud y la complejidad de cada expresión. Soy Melanie Giselle Pérez Pérez y les voy a hablar acerca de la transformación en ser gramatical. Debemos entender qué es la gramática, y es que la gramática en sí hace referencia a cómo se estructura el lenguaje, la forma, cómo se organizan las palabras, y hablamos de una forma morfosintáctica también, cómo se organizan las palabras, la función, la combinación de cada morfema para construir unas palabras, y que a su vez esa tenga unos significados completamente diferentes. Y es que en inglés también se incluyen los sufijos y prefijos para hablar de lo que es la gramática. En algunas lenguas también se habla de interfijos. Prefijos sabemos que es lo que va delante de la raíz o de ese lexema, y los sufijos es lo que va después de la raíz o el lexema. Mientras que los infijos son aquellos que van dentro de la palabra. Fijos y prefijos, que llamados también de una forma afijos, estos van ligados a las palabras y modifican su significado. Mientras que los morfemas libres aparecen de una forma aislada, de una forma libre, como su nombre lo dice, en cuanto a las palabras, en cuanto a las oraciones. Por ejemplo, si yo puedo ejemplificarlo con los artículos, las conjunciones, las preposiciones. Si hablamos de la productividad morfosintáctica y preguntamos ¿cuándo surge? Podemos decir que surge a los 18 meses aproximadamente. En cuanto al idioma turco, ¿por qué? Porque el idioma turco es una lengua aglutinante que tiene morfemas ligados y que se añaden de pronto uno detrás del otro al final de las palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que en cambio los niños angloparlantes, aquí en este idioma, en esta lengua, se van a presentar mucho más los morfemas libres. Entonces aquí se produce esa morfosintaxis a los 24 meses, mientras que en el anterior, en el idioma turco, se presenta mucho antes gracias a los morfemas. Entonces aquí vemos la diferencia de morfemas, lo que puede hacer en un niño. Hablando del título de este apartado, de la transformación en ser gramatical, podemos decir que es esa la capacidad de modificar el significado, aplicando a las palabras una morfosintaxis rudimentaria, tal cual como se menciona en el libro. Eso es lo que se considera un primer signo de transformación en ser gramatical. ¿Por qué? Porque se juegan con las palabras, se juegan con los significados. ¿Cuándo y cómo se adquiere la gramática? Allí se va a presentar un debate en el cual muchos dicen que es de carácter innato, que es único del lenguaje del humano. Y es que, como les mencioné, a los chimpancés, por ejemplo, se les puede enseñar a pedir comida, pero nosotros los humanos realmente somos los que podemos jugar con esas palabras y combinarlos, porque un chimpancé a ti te puede pedir comida, pero como dice Lara Petito y sus colaboradores, ¿cómo sabemos que el signo plátano se refiere a ese concepto de fruta o si se refiere a la acción de obtener comida? Entonces, allí es donde decimos que nosotros somos los únicos que podemos jugar con esas palabras, que nos ponen 3 palabras y podemos hacer diferentes oraciones completamente diferentes de pronto una con otra, podemos mezclarla, podemos
tener diferentes significados. Entonces esto es lo que habla Lara Petito, que nosotros somos personas, somos capaces de modificar ese significado con símbolos arbitrarios, ya sean palabras, y cambiar el sentido. Hablamos de la sensibilidad del niño a la gramática. Eso fue un tema de mucho interés porque muchos psicolingüistas abordaron el tema alrededor del año 1980, en el cual hicieron experimentos con las cadenas silábicas cortas, como por ejemplo, lo representaron de dos tipos. Eso lo hizo Gary Marcus. Lo hizo, por ejemplo, en cuanto al orden igual, igual, diferente. E hizo otro tipo de cadena silábica que era igual, diferente, igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que las dos sílabas eran cambiadas, porque la del centro era igual. En la primera cadena silábica la del centro era igual. Y la tercera era diferente. Entonces, en la otra cadena silábica, ¿qué se hacía? Era el igual que estaba en el centro, cambiarlo al último, a la última sílaba, y el que estaba en la última, pasarlo al centro. Entonces, ¿qué querían con eso? Determinar si los niños se daban cuenta que eran diferentes. Efectivamente, se dieron cuenta que a los 2 meses de edad sí pudieron los niños detectar esos cambios. ¿Por qué? En cuanto al giro de la cabeza. Eso era lo que se quería determinar. Entonces aquí vemos que sí, que los niños son sensibles a la gramática, y no, ellos no saben si es que están haciendo gramática, ellos no saben si es que las sílabas están constituidas así, si el morfema, si tiene un acento. No, ellos no saben nada de eso, y ustedes no discriminan. Pero ¿qué pasa? Que si tienen sensibilidad. Que otro experimento que también se hizo fue el de Roberta Golinkoff, el de Kathy Hirsch y el de sus colaboradores. ¿Qué querían ellos? También de demostrar a qué edad los niños tenían esa sensibilidad a los cambios de significados con patrones lingüísticos diferentes. Entonces, ¿ellos qué hacían? Con niños de 17 meses, ellos trataban ellos le daban a ellos palabras, ellos escuchaban. Eso fue un experimento audiovisual, porque ellos miraban una serie de imágenes y también que coincidía el sonido con esas imágenes. Unos que coincidían y otros que no coincidían. Entonces, ¿qué querían hacer con esto? Ellos querían saber si los niños le daban relevancia al que coincidía con el sonido, o sea, coincidía de forma audiovisual, o si de pronto no les parecía importante, si no era relevante, o si de verdad se daban cuenta, si ellos de verdad eran sensibles a ese cambio o no. Entonces, ¿qué pasa? Que determinaron que los niños de 17 meses sí tenía esa sensibilidad. Que no solo se le da relevancia también a los bebés, a los niños de 17 meses, sino también a los niños de 2 años de edad, y determinar si procesaban correctamente la diferencia entre los verbos transitivos e intransitivos, que yo lo mencioné antes de hablar de esto. Los verbos transitivos, ¿cuáles son? Los que tienen como objeto directo, los que tienen un objeto directo en esa oración. Como por ejemplo, si yo digo, corre al niño de la fiesta, dile al niño que se retire, o dile al niño que haga silencio. Allí yo estoy teniendo un objeto directo dentro de la oración. Mientras que con los verbos intransitivos simplemente no hay un objeto directo, es lo contrario del otro tipo de verbos. Como por ejemplo, si yo digo, el niño está jugando con sus zapatos, el niño está escribiendo con su lápiz. Entonces, esa diferencia entre con y el al que yo mencioné, sí, los niños lo pueden interpretar, ellos sí pueden ser sensibles. Aquí la palabra es ser sensibles a esa diferencia entre esos dos tipos de verbos, porque los niños miraban durante mucho más tiempo esa palabra que concordaba, esa pantalla que concordaba con la oración que ellos estaban oyendo. Ahora hablaré del maternés. Muchos dicen que esta sensibilidad gramática de los niños tiene que ver de una u otra forma con el maternés. ¿Por qué? Porque en el maternés las madres le dan una entonación a las palabras, hacen que el niño como tal guarde en su memoria ciertas palabras, ciertas palabras que para ellos, que ellos las han escuchado mucho, que son repetitivas. Entonces,
Muchas personas dicen, como por ejemplo Eleanor Ox y otros, afirman que hay culturas que no lo aplican, que ellos aprenden la gramática sin esa entonación que hacen del maternés, exagerada, porque es que ustedes pueden ver a una madre cómo le habla al niño y le dice, mira a papá, entonces se le da la importancia a papá, mira a papá, mira a Camilo, mira a tu primo Camilo, entonces le da importancia al nombre. En esto es lo que se basa el maternés. Entonces ellos decían que no, que hay muchos niños que no lo tenían en esa etapa, no tenían el maternés y aún así eran capaces de llevar un buen proceso gramatical. Aprender a producir gramática, la combinación de palabras, una de las formas más precoces del habla gramatical. Suele comenzar cuando los niños disponen de entre 50 y 150 palabras en su vocabulario productivo. Este es el momento en el que comienzan a aprender algunos morfemas gramaticales. Los niños usan palabras y oraciones cortas, como por ejemplo, Mami Shoe, Daddy Gone. En el pasado se llamaba este tipo de expresión precoz habla telegráfica. En esta etapa, los niños omiten los artículos determinados e indeterminados, así como las preposiciones y otras. El calificativo telegráfico es equívoco, porque estos morfemas no... Si nos planteamos la pregunta, ¿por qué ocurren las generalizaciones como Goethe? Normalmente esto ocurre cuando los fallos comienzan ocasionales en el niño, a la hora de una recuperación directa de una forma irregular, correcta como Wentz. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con que el lenguaje implique el proceso doble de cómputo mental, de reglas gramaticales y de la recuperación del diccionario mental. Por ejemplo, King, Plunkett, Virginia, Marchman y otros manifiestan que el tiempo pasado regular como el irregular se computan de la misma forma. Entonces, esas sobre generalizaciones también se presentan en adultos cuando hablan de forma rápida y sin pensar. Por ejemplo, a veces dicen palabras irregulares como regulares, pero aún así no debemos subestimar los avances del niño. Entonces, estas generalizaciones también se presentan ya sea como en morfemas idénticos con realizaciones fonológicas diferentes, el cual se pueden llamar alomorfos. Esta consecuencia, al adquirir la gramática, a los niños no solo tienen que aprender a añadir los marcadores relevantes, sino que también deben descubrir cómo pronunciar los morfemas ligados cuando varían los contextos productivos. Hay que tener en claro que la sobregeneralización de los morfemas ligados no es el único error característico de la producción precoz del habla. Más bien, también se ha descubierto que los niños muy pequeños pueden atender o omitir en sus expresiones los morfemas libres, como los artículos ¿por qué? Bueno, en primera instancia es que los niños pequeños hablantes experimentan ciertas limitaciones generales, ya sea del procesamiento en cuanto a su capacidad de producir habla, y tengan que prescindir de una parte de una oración cuando sea algo demasiado largo. Los primeros morfemas. En la investigación de la producción del lenguaje de Roger Brown, los datos recogidos fueron de 3 sujetos infantiles, Adams, Eva y Sara, el cual se clasificaron los lenguajes que produjeron estos niños norteamericanos desde las primeras palabras hasta su 4º cumpleaños, que vendría siendo una época en la que ya se habían convertido en hablantes relativamente fluidos. También para Brown, él identificó el orden en el que aparecían los morfemas gramaticales en las expresiones de cada niño. Él también descubrió que los morfemas aparecían en el mismo orden
en esos 3 casos. Entonces elaboró un criterio específico para poder aceptar una estructura gramatical como adquirida. Utilizando este criterio, él fue capaz de identificar los primeros 14 morfemas producidos por los 3 sujetos, en el cual vendría siendo una lista de la orden de aparición. El primero vendría siendo la adición del presente progresivo. Un ejemplo vendría siendo in, como baby runner, para poder expresar una expresión en el que se está realizando aquí y ahora. En la segunda y la tercera vendría siendo una aparición simultánea de las preposiciones in o también on. Por ejemplo, daddy in garden o cat on child, para así poder expresar la ubicación. Cuarta, tenemos la adición de la S, que vendría siendo un plural, more biscuits o 2 cats, para poder expresar números. 5. Uso del tiempo pasado irregular, dog, car, homes o daddy went to work, para referirse a algo ya ocurrido. 6. Adición de la S, mommy's hot o Teddy's minds, para poder expresar una posición. 7. Uso del verbo copulativo, que vendría siendo el to be, sin contraer. Un ejemplo vendría siendo I am a good girl o mommy is nice. 8. Uso del artículo indeterminado a y del determinado C, cuando hasta entonces los nombres habían aparecido sin artículos. 9. Adición del tiempo pasado regular ate, walked, jumped, para expresar el tiempo pasado. 10. Adición de la tercera persona del singular plural, daddy walks, baby jumps, cuando hasta entonces se había expresado sin diferenciarla de las demás, daddy walk. En 11 es el uso de la tercera persona del singular irregular, daddy has had on, cuando hasta entonces se había prescindido de ella, daddy had on. 12. Nueva adición de los verbos auxiliares sin contraer, he can go, she will like it. 3. Uso del verbo copulativo to be, contraído, daddy's night, I'm home. Uso de verbos auxiliares contraídos, I'll go home now o chilled like an ice cream. Entonces, aunque muchos niños comienzan a cometer error en hacer plural las palabras irregulares en inglés, a menudo comienzan a utilizar las formas incorrectas del tiempo pasado got, tras de haber expresado correctamente las formas irregulares de estos verbos. Las primeras estructuras sintácticas. Cuando niños y niñas incrementan el uso de morfemas gramaticales, están expandiendo su productividad sintáctica, pues al combinar y mover palabras de diferentes maneras. Cabe resaltar que para los niños angloparlantes, el orden de los vocablos es un instrumento gramatical crucial. Además, el aprendizaje de la variación de las palabras es muy importante para la variación de significados. Por ejemplo, si un niño dice daddy car, puede significar el carro de papá. Pero si un niño dice car daddy, para llamar la atención de su padre hacia un coche que simplemente está pasando, y en ese caso pues no propiamente debe ser del padre. A menudo el niño empieza a producir palabras las cuales son denominadas pivotes, que son utilizadas con frecuencia. Por ejemplo, more use, en este caso more es un pivote. Las
primeras oraciones que emite el niño en la mayoría de los casos están constituidas por dos palabras, es decir, que gran parte de las oraciones que emite el niño están constituidas por un pequeño número de palabras llamadas pivote, las cuales funcionan según Amairani Palmas 2015 como unos ganchos sobre los que pueden colgarse otras palabras diferentes. Bueno, cabe resaltar que Amariani Palmas 2015 no la encontramos en este libro de Carmilot y Carmilot Smith, eh, pero me pareció pertinente mencionar pues esta anotación que ella hace. Bueno, algunos de los ejemplos sobre el uso de estos pivotes son los siguientes. Cuando un niño dice, hay niño, haz eso, carro no está, y en estos casos pues no está significa, lo utiliza el niño para decir no está. Y en estos casos las palabras pivotes serían hay, eso y no está. Alison Gopnik y Andy Meltzoff han dicho que los niños tienden a incluir en sus expresiones solo los pivotes, es decir, recurrencias, desaparición, etcétera, que ya comprenden desde el punto de vista cognitivo. Por tanto, el desarrollo cognitivo sí limita la productividad de la utilización de los pivotes. Hubo un momento en el que se creyó que el uso de los pivotes pues caracterizaba una etapa universal del desarrollo gramatical de los niños. La etapa de la gramática del pivote, pero en la actualidad se considera que es solo una de las muchas vías en las que los niños incrementan su capacidad expresiva. Martin Braine decía que la teoría del lenguaje del niño representaba uno de los primeros intentos de caracterizar la gramática del niño por derecho propio. A medida que aumentan sus capacidades sintácticas, los niños también empiezan a añadir palabras que describen propiedades de objetos, así como la ubicación de objetos. En la etapa más precoz de producción de la palabra única, el niño solo produce vocablos aislados para transmitir significados similares. Aunque la gramática de pivotes de Braine parece relativamente irrestricta en la medida en que puedan combinarse las palabras. Paul Bloom ha señalado que las combinaciones de dos palabras de los niños no están por completo libres de restricciones en el plano lingüístico. Pues por tanto, los niños que entran en la etapa de combinación de palabras ya deben de ser conscientes de ciertas restricciones gramaticales. En principio, la sintaxis y la morfología se expresan por separado. Bueno, al principio del tercer año, esta gramática parcial será sustituida por expresiones completas que integran morfología y sintaxis, como en Daddy is in bed y That's Lucy Mommy. Evaluar la complejidad del habla de los niños. Cuando se comienza a poner en marcha la combinación de las palabras, la producción del lenguaje de los niños con mejora rápida, nos comenzamos a cuestionar, se cuestionan cómo podemos cuantificar la complejidad de su gramática, en el que el simple reencuentro del número de las palabras unidas en cada emisión no nos dice en sí mucho del progreso gramatical. Para Roger Brown, al querer abordar este problema, ideó un método de analizar el habla del niño para así poder explicar tanto la longitud como la complejidad de cada expresión. Entonces, para cada producción, calculó sus datos longitudinales, que vendría siendo la longitud media de expresión, también conocida como la LME o Mean Length of Utterance, LMU, el cual la LME no solo registra el número de palabras de la emisión, sino que también registra el número de las marcas gramaticales. Un ejemplo vendría siendo dos oraciones. La oración 1, Daddy ate red apple, el cual tiene 4 palabras y un valor LME de 4.
En cambio, la segunda oración es Daddy eats apples. Tiene una LME de 5. Aunque la segunda es más corta, vale 5, ya que encontramos en la palabra eats una S que vendría siendo respectiva a la tercera persona, y en apples que vendría siendo una S para hablar del plural. Entonces, en cada S, aparte de las palabras, equivaldría a un valor en la LME. Por eso es que en la segunda, a pesar de que es corta, tiene 5 de valor.